¡Viva Málaga, señores! ¡Viva el puente de Tetuán, el huerto de los claveles y el barrio de la Trinidad! Málaga es maravillosa, y ahora ya lo digo dogmáticamente. Para ser un buen andaluz hay que creer en esta ciudad, que se estiliza y desaparece ante el mar divino de nuestra sangre y nuestra música. Esta carta se la escribí hace ya un siglo a mi amigo Manolo, al gran maestro Falla. Tenía que venir. Era imprescindible que conociera el café más famoso de España. Él, hombre de profundas costumbres cristianas, debía saber que también aquí, en este callejón de una Málaga revolucionaria, se alojaban el arte y el pensamiento crítico. Por este rincón pasaron los más grandes, y yo quería que él lo sintiera en la piel. El Café de Chinitas, capítulo 3. Arte, libertad y política. Aquello era un café ruidoso donde se mezclaban conversaciones de política, arte, ciencia, pelea y chismorreo. Y a mí, como a muchos otros artistas, aquello nos enseñó a mirar, a ver un mundo diferente al que nos tocaba vivir. Un mundo mucho más grande que nuestras propias preocupaciones. Tecleas, amigo, porque yo te voy a mostrar el Chinitas que se formaba de pensamiento, del que muchos artistas amigos míos se nutrieron para su obra. Dos de los mejores amigos, no cualquiera, que están a la altura de los más publicitados, más conocidos, como fueron Dalí y Buñuel, ¿no? Pero dos de los mejores amigos, al mismo nivel que estos dos que te digo, fueron Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, los dos malagueños y los dos que desarrollaron proyectos literarios en Málaga. La revista Litoral fue fundada por ellos y Lorca la apoyó y escribió incluso poemas en esa revista. Hay algunas anécdotas de Emilio Prados y Manuel Altolaguirre y Lorca paseando por las playas y cómo ellos como que se ríen, se mofan un poco de Federico porque era muy miedoso al agua. Se emborrachaban juntos, salían de marcha, hacían actividades culturales. En el caso concreto de la residencia de estudiantes, de alguna forma, Lorca continuó tejiendo una red de escritores y amigos que ya había empezado aquí en Granada en la tertulia del Café del Rinconcillo. Fue un centro de reunión, como decíamos antes, de artistas no solo de las artes, sino también de la literatura, la pintura, y muchos autores estuvieron en esas reuniones. Pero lo importante era el espíritu común que tenían, ¿no? Una amistad tanto a nivel literaria, porque se leían, se escribían, se compartían, y una amistad a nivel personal. Vicente Alexandre, por supuesto, Vicente Alexandre, que amaba Málaga por encima de todo. Federico García Lorca, por supuesto. De hecho, hay una adjudicación a Federico que, bueno, pues puede ser que no fuera en el Café de Chinitas, pero desde luego que él estuvo allí en numerosas ocasiones porque a él le encantaba el estar rodeado de esa cultura, de esa música y de esos compañeros de las artes. Amigo escritor, se me llena el alma al recordar Málaga, igual que se me llenaba cuando era un mozuelo o un joven inquieto viajando por el mundo. Allí donde fuera hablaba de Andalucía, de mi Granada, de mi Málaga y del embrujo del Chinitas. Alberti me hablaba un día entusiasmado del puerto de Santa María, de su olor a sal, de la espuma de su bahía. Yo le hablé del Chinitas y quedó tan fascinado que tuvo que visitarlo. Mi amigo Rafael escribía desde su Andalucía. Su poesía tenía el compás del cante y el aire del romance. Uno podía leerlo y sentí que dentro sonaban guitarras. Sus imágenes eran lienzos, colores vivos que ardían en la página. ¿Tú piensas que escribía desde el recuerdo del Chinitas? En el café cantante, cada noche era un hechizo. La vida se mostraba desnuda. El torero alardeaba de su gloria. La mujer lloraba una pena en su garganta. El político discutía sobre el país con un bandolero. Pero esa ciudad íntima, luego el ser de Federico necesitaba esa luminosidad, esa expansión, ese sentimiento de libertad que él sentía con Málaga y con sus amigos malagueños. Salvador Rueda me suena también haber leído que también descubrió
el entorno flamenco malagueño que había y sobre todo en torno al Café de Chinitas, que fue el más grande. No fui el primero en beber de la guitarra y de las noches del Chinita. Salvador Rueda, malagueño, ya había mirado dentro del café y había escrito con la tinta del pueblo, con un chambergo puesto como corona y el chal bajando en hebra a sus rodillas. Baila una sevillana a la seguidilla a los ecos gitanos que un mozo entona. Coro de recias voces canta y pregona, de su rostro y su gracia las maravillas, y ella mueve inflamada ambas mejillas el regio tren de curvas de su persona. Cuando enarca su cuerpo como culebra y en onda fugitiva gira y se quiebra, al brillante reflejo de las arañas estalla atronadora vocinglería, y en un compás amarra la melodía, palmas, risas, requiebros, cuerdas y cañas. Los intelectuales de la época, cualquier disciplina artística, sentían verdadera pasión por el flamenco. Entonces se acercaban a aquellos ritos por los que había un mundo por descubrir, y el flamenco era uno de ellos, porque estaba de alguna manera eclosionando y definiéndose en toda su extensión. En cuanto a los aspectos culturales, Málaga va a atravesar también un momento de cierto desarrollo intelectual gracias a un grupo de poetas y escritores que desde Málaga van a conseguir formar uno de los núcleos fundamentales de la generación del 27. Nosotros, los poetas, aprovechábamos cada uno de esos discursos para llenar los versos con la sangre del lugar. El duende vivía allí y no solo se apoderaba de la guitarra y las bailadoras, también se aferraba a nuestras sienes para romper un escrito, un poema. El duende del Chinita hacía que los versos se quemaran en la garganta. Los cafés cantantes no eran solo lugares, eran encuentros entre lo social y lo cultural, laboratorios donde se mezclaba lo popular y lo culto, libertad y riesgo, espíritu y ganas de experimentar. Eran maestros que te enseñaban sin abrir la boca. Manuel Machado escribiría la esencia del cante hondo. Supo poner en sus versos la verdad desnuda del flamenco, como si el café cantante fuera un templo secreto al que solo se entra con respeto. Malagueñas, soleares y seguirillas gitanas. Historias de mis pesares y de tus horitas malas. Es el saber popular que encierra todo el saber, que es saber sufrir, amar, morirse y aborrecer. Es el saber popular que encierra todo el saber. Y de alguna forma la amistad que surgió con Dalí, Buñuel, Emilio Prado, Rafael Alberti en la residencia de estudiantes de Madrid era esta especie de secuela de cómo él iba encontrando sus espacios seguros donde pasárselo bien y escribir y seguir generando pensamiento y literatura. Emilio Prado, hijo de Málaga, sabio de los lugares y la gente de la ciudad, bebía del arte. Pero el arte nacía antes de llegar al tablao. Recuerdo una visita al Chinitas con mi buen amigo Emilio. Siempre que llegaba me quedaba asombrado en la puerta. Quería respirar el duende, escuchar cada insignificante sonido del lugar. Todo allí era arte. Emilio, al ver aflorar mi éxtasis, me dijo estas palabras. Federico, mira bien, todo lo que ves aquí es pura verdad. El flamenco nace en las calles humildes de Málaga, en la garganta de un pescador, en la pena de una madre. Ese cante de desamor no es un adorno, es una herida abierta. Esa muchacha que taconea hasta sangrarle los pies lo hace porque es el único plato de comida que habrá en su casa. Del escenario del Chinita se alzaba una columna que separaba el tablao. Los cantaores, las bailadoras aprendían a moverse y a jugar con esa columna, a esquivar la sombra para lucir su mirada mientras arrancaban un quejío, a bailar como ella, como si la columna fuera un miembro más del elenco, con vida, con pasión. Algunos se apoyaban en ella con aire seductor, mientras rondaban a la dama que se escondía acalorada detrás del movimiento de un abanico. Esta parte, la parte oriental de la Plaza Nueva, de la Plaza de la Constitución, que era el convento de las Agustinas, lo echan abajo en el año 54 y el dueño, aprovechando parte del convento, hace este establecimiento. Y claro, es muy curioso que las mismas columnas que podría ser la parte de clausura después se utilizarán para ciertos bailes de variedades, cha-cha. Después el hecho de que hubiera una columna en el centro del escenario y que bueno, los espectáculos de variedades, porque los espectáculos de variedades eran muy amplios, pues la utilizaran como ahora lo utilizan en plan moderno, una barra para hacer sus bailes así un poco más sensuales. Era un espacio muy curioso, ¿no?
Otros abrazaban con su pena la columna mientras cantaban, esperando la bendición de una madre que duele. Pero la columna estaba en medio, como una jueza sin declinarse más a un lado ni al otro. Ella, altiva, separaba un escenario en duelo donde los cantaores se enfrentaban, separando a su vez el café en dos bandos, o donde las bailadoras taconeaban sin descanso por alzarse con la gloria y los aplausos del Chinita en un premio fruto de la rivalidad con sus compañeras. Cuentan, no sé si fue verdad, que Rita Ortega y Rosario Monge bailaron y taconearon sin límite, batiéndose en un duelo de duendes hasta que Rita cayó al suelo exhausta. El duende la invadió, supo poseerla hasta el punto de acabar con ella y tener la mejor de la gloria, el aplauso del Chinita. Ya se murió mi Rita bonita, ya se murió mi tesoro de oro. Ya no tengo quien me diga, Paco, llévame a los toros. En ese preciso momento comprendí lo que buscaban tantos escritores, pintores, intelectuales en el Chinita. La verdad hecha arte. Fueron muchos los que se llenaron del espíritu de lo andaluz y bebieron de los cafés cantantes. Cernuda, Damaso Alonso, Gerardo Diego tal vez incluyeron entre sus versos esos rostros delincuentes, esos amores entre bambalinas o esas mujeres rotas calmando su duelo con el taconeo. También pintores como José Moreno Carbonero o Daniel Vázquez Díaz podían verse en el café, tal vez buscando el duende, observando más allá de donde los ojos humanos pueden ver, observando donde solo la mirada del duende es capaz de llegar. Dicen que una noche, entre el humo y la reyerta, se pudieron ver junto a dos ilustres pintores buscando el duende. Un joven Picasso regresó a su ciudad natal acompañado de un amigo, Dalí. Salvador Dalí está en Málaga en 1930, en una visita documentada, donde está con personajes como Alto Laguirre Prados, con lo cual puede también haber acudido el Chinita. El Café de Chinitas es un espacio que ha entrado en la leyenda, o en las leyendas, ¿no? Eso hace que en torno a su existencia pues gire o circulen historias apócrifas, ¿no? De que, bueno, cuando las contrastamos con los datos históricos, pues son a veces imposibles, ¿no? Otras son posibles, pero otras sabemos que no lo son. Una de las que algunos autores han comentado, pues ha sido ese posible encuentro en el que un Picasso que vuelve a su ciudad natal se encuentra con Salvador Dalí en el espacio. La visita de ambos al Chinita es perfectamente posible, ya que Picasso llega a Málaga en 1900, es su última visita a la ciudad, con apenas 19 años, y ahí no tenía nada extraño que con su amigo Carlos Casagemas pues visitar el Chinitas. Eso es totalmente posible y creíble. No tenemos ninguna prueba que Picasso hubiera ido de niño a la Escuela de Bellas Artes en la Plaza de la Constitución o en la entrada de calle Compañía, mejor dicho. Pero ahí había un vínculo muy grande que era el padre, que fue primero alumno de la escuela y luego fue profesor. Entonces ese vínculo sí, pero en el caso de Picasso no hay nada que lo vincule de una manera especial al Café de Chinita. La estancia que está Salvador Dalí. Aquí no estaba Picasso. Es que Picasso se fue de Málaga en 1901 y no volvió más. O sea, la prueba más evidente es que se fue en enero de 1901 y nunca más regresó a Málaga. ¿Cómo iba a quedar con Salvador Dalí? Mi amiga Encarna, la argentinita, allá por 1943 se atrevió a tantear a Dalí. Ella, que había sido una más entre los nuestros, hija legítima de aquella generación del 27 dispersada por la guerra. Ya en el exilio, quizá por nostalgia o quizá por justicia, decidió acordarse de mí. Preparaba en el Metropolitan Opera House de Nueva York un cuadro flamenco titulado El Café de Chinita y quiso que aquel escenario extranjero respirara el duende verdadero del lugar. Así que pidió los decorados a alguien que también cayó rendido ante el embrujo del Chinita, Salvador Dalí. Él dibujó una escenografía desbordada de imaginación. Una puerta abierta para que el gran público americano conociera, al fin, el café de los cafés, el verdadero Café de Chinita. Amigo escritor, ¿cuántas botellas te has bebido mientras escribimos esta historia?
Ya ni te molesta en echar el trago al vaso. Es más rápido que el alcohol entre en tus venas desde la botella. Pierdes mucho tiempo mirando ese cacharro que llevas en tu bolsillo y que guarda mágicamente fotos de la mujer por la que lloras. Te entiendo. El desamor es uno de los sentimientos más dolorosos, pero también es la fuente más poderosa de inspiración que tenemos. Siempre admiré a la mujer, desde mi madre, mis hermanas, mis tías, las criadas y a ella, a mis compañeras. Esas mujeres a las que le costaba mucho más que a los hombres ser reconocidas, pero que tenían un duende que era para quitarse el sombrero. Ellas bordaban palabras, cosían versos, tejían relatos, se abrían a un mundo masculino, pero algunos las quisimos recibir con los brazos muy abiertos. Mi amiga Concha Méndez escribía versos como quien sueña cada noche. Maruja Mayo pintaba tormentas en lienzos y mi amiga la argentinita, ella era fuego por los 4 costados. En los cafés y en las tertulias eran voces claras, con la misma sed de libertad que nosotros. En la política tomaban parte, aunque no les iba a ser fácil. Mujeres como Clara Campoamor levantaban su palabra para que el voto de las mujeres pudiera contar. Ellas, intrusas en un mundo de hombres, miraban para otro lado ante las críticas y las burlas. Ellas ya sabían la verdad. España necesitaba ese paso firme, esa rebeldía, su canto, su lucha, sus versos. Ellas eran la copla que necesitaba el tiempo nuevo, aunque las quisieran silenciar. Al final, él lo que hizo fue poner el foco en la libertad femenina para reivindicar el individualismo de la mujer, su libertad sexual, espiritual, política, a través de todas sus obras. El Teatro de Lorca, las protagonistas son casi siempre mujeres, ¿no? Yerma, Bodas, La Casa de Bernarda Alba, que no hay hombres en todo el dramatis personae técnicamente. Pero también antes, La Zapatera Prodigiosa, Mariana Pineda, Los Títeres de Cachiporra, Don Perlimplín y Belisa en el Jardín. Siempre son mujeres las protagonistas, principalmente para denunciar la moral conservadora, el que se tuvieran que casar por un matrimonio concertado, que no pudieran tener libertad sexual, lo controladas y vigiladas que estaban por sus padres, por sus madres, por su hermano, por sus hijos, por su marido. Las mujeres del Chinita eran las dueñas del aire que en el tablao se respiraba. Vestidas como volcanes de seda pobre, detenían el tiempo al primer taconeo. Callaban las navajas, los conflictos políticos y el hambre en sus casas. Las miradas no eran iguales en el tablao que en la calle, señaladas, murmuradas y de mala reputación. Tampoco eran iguales las miradas detrás del telón. Los nombres de algunas mujeres pasaron a los grandes carteles de toda España. Para otras, la buena suerte terminaba en el camerino a merced de los antojos de algún adinerado espectador. El café cantante implica una cierta dignificación del flamenco. Digo una cierta dignificación porque, de una parte, permite conceder especialmente a las mujeres una área de empoderamiento y de libertad que no existía en ningún otro espacio público. Una mujer era protagonista encima de un escenario, cantando y bailando, desgraciadamente no tocando la guitarra, porque todavía se traía ese estigma de que no podían abrir las piernas simplemente para cogerla. Podemos hablar de la Trini, como podemos hablar de Victoria Madrid, o podemos hablar de la Macarrona, la Gazpacha de Granada. Las mujeres es una cosa muy importante dentro de los cafés cantantes. Sí que es verdad que, bueno, casi hasta mediados del siglo XX, la mujer fuera del ámbito casa, pero sí fue muy importante para que la mujer pudiera liberarse a través del flamenco y sobre todo del baile. Las mujeres en el Café de Chinitas, sin duda, veían su papel en este espacio, como todos los demás cafés cantantes, muy restringido. Claro, ahí podemos distinguir dentro de estos espacios dos lugares. El escenario, donde ahí sí, hombres y mujeres pues, eran contratados y podían compartir protagonismo sin ningún problema. Por eso conocemos que entre los artistas y las artistas que brillaron en escenarios como el del Chinitas había tanto hombres como mujeres.
Y luego tenemos más allá del escenario, ¿no? En los palcos, en el patio de central, ¿no? Donde se ubicaban esas mesas, esas sillas, esos eran espacios masculinos. En este momento la moral dominante hacía que, por supuesto, no solamente las señoritas o las mujeres de cierta posición social, sino incluso las de carácter más humilde no tuvieran aquí un lugar adecuado. Por tanto, salvo la vendedora de tabaco y algún personaje, alguna mujer de limpieza que pudiera encontrar dentro de este espacio, la presencia de mujeres dentro de estos cafés cantantes estaba vinculada a la prostitución. Pero es verdad que en esos espacios las camareras de los cafés cantantes pues estaban vinculadas a la prostitución, y eso hay que decirlo abiertamente. Entonces, parte de los clientes que iban no iban a escuchar flamenco, iban a buscar luego esa otra parte del lumpen que existía en esos años. Pero estas otras chiquitas que llegaban del resto de España, con 13, 14 años, tenían una vida muy, muy penosa, porque primero ese dinero que se daba a los artistas masculinos, a ellas o se les daba mucho menos en los cafés cantantes, o incluso no se les daba dinero, se les daba un trozo de bacalao o un trozo de comida cuando acababa el espectáculo, y ese era su sueldo. El avisador malagueño destacaba una noticia sobre la actuación del Chinita en noviembre de 1888. En ella hablaban del éxito cupletista de 3 mujeres ante el público masculino de la época. Anoche debutaron en este favorecido café cantante 3 artistas francesas contratadas por una temporada. Compónese la troupe de las señoritas Venturita, Rosita y Blanche, las cuales cantaron los cuplés más escogidos de su repertorio. Numeroso público les aplaudió con entusiasmo, lo cual permite asegurar a la empresa pingües resultados y a las artistas no pocos triunfos. Y eran además obligadas por muchos empresarios de los cafés cantantes a subirse a los reservados para seguir la juerga con los señoritos. Y de ahí viene la fama de la artista flamenca, esa fama que tenía al principio de, bueno, pues se lo consideraban prostituta, pero era porque en realidad para sobrevivir o por obligación del empresario, que si no la echaba del café cantante, tenía que seguir la juerga. En el Chinita no había leyes, solo arte. En el Chinita no había máscara, solo humo. Conocí hombres con los ojos pintados, riendo como muchachas. Vi mujeres con voz de trueno, vestidas de negro que taconeaban como si fueran soldados. Nadie preguntaba, nadie juzgaba. En el café todo era verdad mientras duraba el cante. En el corazón del Chinita lo que ardía era la libertad secreta, esa que huía de las calles y se refugiaba en la penumbra de un escenario. Allí los prohibidos se hacían eternos. Por un instante el mundo los celebraba en vez de condenarlos. En el café de Chinita no creo que se censurara nunca nada, porque estamos hablando de otro tiempo, que era la República, donde no se censuraba, bueno, como suele pasar en todos lados. Una atmósfera mucho más abierta en aspectos morales que sin duda pues, artistas o intelectuales homosexuales como ellos pues encontraron aquí un espíritu mucho más abierto que le llevó a fascinarse, ¿no? Cernuda pues también apuntaba a esa fascinación, pero en el caso de Lorca pues como dejó escrito en una postal que escribe a Falla desde Málaga, ¿no? Pues para ser un buen andaluz hay que amar Málaga, ¿no? Pollo jovencito que del colegio vuelve a su primita solas, a su primita solas. Málaga, ciudad abierta. Málaga ya no hablaba de obedecer, sino de soñar. En los cafés, entre el vino y el humo, se trataba de justicia y pan. Los obreros del Percher, los pescadores del Bulto y los jornaleros de la Vega querían escribir su nombre en la tierra y no en los papeles del amo. Yo los vi hablar de libertad como el que habla de un amor imposible. Y comprendía que el anarquismo no era una idea, era una copla. Una que aún suena en los ecos de los montes, una que aún repica. Justicia, tierra y pan.
Hay un momento de auge a lo largo del siglo XIX de lugares como la Sociedad Económica de Amigos del País, el Círculo Mercantil, los cafés cantantes, en el que, bueno, pues esas élites malagueñas se reúnen, hablan, pero sigue. O sea, los primeros años del siglo XX hasta los años 30 siguen muy en boga. Organizan conferencias donde hablan pues de los temas que les preocupan, de temas sociales en este momento, y pueden plantear sus posturas ideológicas sin cortapisa. Pero sí, a través de los cantes de aquella época, sobre todo los cantes por malagueña, por fandango, se reivindicaba. Sí que es verdad que, bueno, principalmente lo que se quería era expresar un poco el sentimiento del pueblo, ¿no? Las penas a las alegrías, ¿no? Más que pensar a nivel político. Pero sí, siempre ha habido protestas. En las letras, queramos o no, siempre ha habido una forma de reivindicar lo que pasaba en la sociedad de cada momento. En el Chinita, las mujeres eran las verdaderas dueñas del cante, capaces de silenciar todo el café con su fuerza. Allí se brindaba por la libertad mientras fuera se gritaba ¡Viva la República! Y el pueblo defendía lo único que tenía, la vida. Yo, Federico, solo deseo que alguien deje constancia de lo que amé, la libertad, la palabra y el arte de los humildes, y que escriba lo que ocurría en el Chinita, donde entre guitarras, tacones, humo y quejío, el pueblo creó su propia verdad. Y la verdad se llama flamenco, ese que conoce hoy, el de los palos, el de la guitarra y el taconeo. Todo eso nació aquí, se hizo profesión aquí, en el Café de Chinita. Intervienen en este podcast por orden de aparición Cristino Alonso, Merkel Hernández Pérez, Luis Luque, Antonio Conde, Víctor Heredia, Francisco Roji, Rafael Inglada, Antonio Manuel Rodríguez, Ana María Díaz Olaya, Diego Ceano y Raquel Zugasti. En el papel de Federico, Pablo Díaz López. El Café de Chinita es un podcast documental producido por Ali Quindós con el apoyo del Ministerio de Cultura, dirigido por Sergio Rodrigo, guión Juana Torrijos, Sergio Rodrigo, producción ejecutiva Lucía Muñoz Lucena, jefatura de producción Cristina Cartelle, sonido directo Francis González, postproducción de sonido Ainhoa Soria, música Jesús Pérez, Idris El Agda Reina, arreglos de piano Pablo Antonio Fernández, guitarra Adrián Ryan, diseño Guillermo Rojo.